que están ofreciendo, Señor, de otros países puedan llegar realmente a las personas que están pasando mal en este momento. Pedimos, Señor, por los gobernantes de este país, Señor, para que agilicen la ayuda. También oramos, Señor, por los centros médicos, Señor, que están atendiendo a esas personas, Señor, y oramos, Señor, por el suelo y la paz de las personas, Señor, que partieron con esta explosión, y asimismo, Señor, como veíamos en las noticias, hubo un daño colateral, Señor mío, en donde las personas fallecieron porque no había energía eléctrica, Señor. Pedimos que tu consuelo, que tu paz, Señor, pueda llegar sobre todas las familias, Señor, que están sufriendo. Y te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha guardado nuestro país, Señor. Gracias porque a nosotros, Señor, no nos han ocurrido estas cosas, Señor. Y gracias porque sabemos que usted está cubriendo nuestro país dentro de todo. Te pedimos, Señor, tu misericordia por cada país del mundo, Señor, por cada nación, para que ellos también puedan volver a ti en medio de este dolor, de este accidente, las personas puedan buscar. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, gracias Alejandra. Vamos a partir entonces con la lección número 9. ¿Alguna duda de lo que leyeron? ¿Alguien tiene alguna duda específica? Sí, no. Bien, si están identificando las dudas, voy a pedirle a Rita, por favor, que nos cuente qué contestó en la pregunta 1. ¿De la 9? Sí. No, creo que todavía no la respondo. No importa, no te preocupes. La Bárbara, ¿qué contestaste, Bárbara, en la pregunta 1 de la lección 9? Bárbara, ¿yo? ¿Así? Tú, Bárbara. Hola. No, todavía no la hago. Estoy en la lectura, terminando la tercera lectura. Muy bien, gracias. Oye, yo la busco, lo que pasa es que la tengo en el computador. Ah, ok, está bien. Pero no sabía que... Ya, la busco y la puedo leer. Bien. En esta lección lo que nosotros reflexionamos es cómo, en qué etapa está nuestra iglesia, ¿no es cierto?, respecto de su proceso de madurez. Es muy interesante porque en este sentido la iglesia es vista como un organismo vivo, ¿ya? Así como un niño va creciendo, también la iglesia va en un proceso de maduración. Ahí llegó nuestra instructora de hoy día, Angie. Estábamos respondiendo la pregunta 1, que la está buscando Rita. Si la encuentra, la comparto. La compartes, ¿ya? Sí. Entonces, hoy día va a reflexionar sobre la lección número 9, Angélica. Yo voy a estar en silencio, pero voy a estar aquí. ¿Ya? Ok. Yes. Voy a mirar las caras ahora. Hola, ¿cómo están? No escucho nada. Bien, gracias. Hola, Angie. Ya, vengo de... Disculpe, pero yo... Bueno, como creo que ya me conocen, o no me... ¿Alguien no me ubica? ¿O alguien me ubica? No sé cuál es la pregunta. Ya, levante la mano los que sí me conocen. ¿Cómo se levanta la mano? Estoy sin... No, pues los que están sin imagen tienen que levantar la mano virtual. Ah, que ahora todo es virtual, porque hay unas manitos por acá. ¿Dónde están las manitos de acción aquí? Hay un dedito. Ahí yo la levanté, ¿vieron? Ah, sí, verdad. Ya. Entonces, levante la mano a los que no me conocen, bajen las manos. Ya. Sí. ¿Cómo se sacaron la mano? No sé, ahí hay que averiguar, pues todo esto uno aprende. Ahí yo la puse
Sí, ¿Y sí, la me di saco? cuenta. Bajar. Ay, sí, dice bajar mano. ¿Dice? Sí, dice bajar mano. Ya. Bueno, mi nombre es Angélica y soy aquí parte del equipo Semejante, y hace unos cuantos años atrás, y estaba en una clase con los niños. Yo hago clases virtuales con los niños bueno, estoy a cargo de la escuela dominical en mi iglesia, así que tengo 4 clases, de primero y segundo, otro día de tercero y cuarto, otro día de quinto y sexto, y otro día de séptimo y octavo. Pero yo organizo 2 clases de esas. La de séptimo y octavo la organiza otra persona, pero igual estoy presente, y la de tercero y cuarto, ahí tenemos 2 maestras. ¿Ya? Y hoy día tenemos a los niños de quinto y sexto, y habían más que ustedes, no, habían como 14, 15 más o menos niños, ¿ya? Y teníamos visitas, ya tenemos 2 visitas que se han integrado, niños que no son cristianos, y que la invitan sus compañeras, y van a la reunión virtual. Así que doy gracias a Dios por esa instancia, porque yo estoy contando una historia misionera, y justo hoy día la historia misionera de una persona que no tenía ningún rumbo su vida y que buscaba desesperadamente a Dios. Así que, y él nunca había escuchado de Dios. Así que ahí mismo en la historia aproveché de predicar el Evangelio para que las niñas nuevas, Trinidad y Katy, por si pueden orar, ellas 2, puedan conocer al Señor Jesús como Salvador, ¿ya? Y hablé con una de las mamás que ya había ido por segunda vez, y me dijo, feliz que mi hija pueda aprender cosas de Dios, ¿ya? Pero ellas no participan en la iglesia, son solamente visitas, ¿ya? Así que son puentes que se abren, forma de poder llegar con el Evangelio, por lo menos a los niños, ¿ya? Donde tengo bastante experiencia. En cuanto a las personas con discapacidad, quizá tengo un poco menos de experiencia. Sí, la experiencia personal, porque tengo una hermana que es sorda, y también la experiencia de que tengo un hermano que le dio un derrame cerebral y quedó me parece que la mitad del cuerpo le cuesta mover, entonces para salir afuera él tiene que usar silla de ruedas. Y aquí en la casa se mueve con un bastón, y no puede subir escalera, o sea, puede subir un escalón bajito, ¿ya? Pero gracias a Dios él llegó a hablar y comunicarse bien, puede usar WhatsApp usando una mano. La otra igual tiene un poquito más de movimiento ahora, y esto fue hace 4 años, así que también aprendí de esa experiencia, ¿ya? Yo no he estado mucho en estas reuniones por lo mismo, porque como yo tengo la otra reunión, pero la Eli, como yo hice o mandé el video de la lección 9, me pidió que estuviera hoy día, para que la Eli descanse un día, por lo menos, ¿ya? Así que en eso estamos. Y la lección 9 la elegí porque para mí es una de las lecciones que más me gusta, por su contenido. Ahora, cuando la tuve que desarrollar, la tuve que leer un poco y estudiarla, y como que tenía en mi mente que no era tan teológica, pero me di cuenta que igual tiene un contenido fuerte teológico, después que la tomé, ¿ya? Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ya alcanzó a leer algo de la lección 9, vio los videos. Sí, algo leí. ¿Mm? Muy poco. Sí. Poco. Es que es mucho material, todavía no terminamos. Sí. La lección, el módulo 2 es bastante extenso y es bastante pesado también, porque es muy teológico. Yo por lo menos cuando lo hice me demoré mucho, y a veces nos preguntamos entre los compañeros para ver, porque a veces sentíamos un poco de inseguridad en la respuesta, pero lo pudimos sacar, ¿ya? La lección 9 habla sobre la madurez, el rumbo a la madurez de la iglesia. Y aquí vamos a empezar, el módulo 3 es como empezamos a hablar de la iglesia y de la forma de servir al Señor a través con las personas con discapacidad. Entonces el módulo 3, la lección 9 es como la introducción al tema, y va a dar un poco la parte teológica y también alguna parte práctica, ¿ya? De este ministerio. Y después los otros módulos se van desarrollando, porque van a ir viendo, trabajar con personas, con niños con discapacidad, con personas con discapacidad, hacer redes, la importancia de trabajar con personas, con adultos en la iglesia. Así que eso sería más o menos.
Voy a sacar mi libro. Hola, Carmen. Llegó más Hola. gente. Hola a todos los que han llegado. Creo que se han sumado como 3 o 4 personas. Ya, mi nombre es Angélica y estamos viendo la lección 9, que se llama Los principales desafíos de la Iglesia en su camino hacia la madurez. Para que puedan entender bien esta lección, tienen que leer el resumen o los que tienen el libro. Ya, tienen que ver los videos que están. Ahí, si no me equivoco, son 2 o 3 videos. Elisa, ¿cómo están los videos? ¿Están como son 2 o 3? En O es, la lección Entre 9 ninguna. son... o es uno y están ahí todos porque es la familia... Es la familia Jaramillo. Pero en un video están todas las familias. Sí, en un video están las 2 familias. Y está el final también ahí mismo. Sí, voy a revisar de inmediato cuántos videos tienen que ver. Un minuto. Claro. Lo que tengo entendido que tienen que ver ese video que son de las 2 familias. No sé si alguien vio los videos. Sí, No encontré ninguno. son 2 videos. En un video aparece la familia Jaramillo y la familia Belsi, ¿cuánto es? Sí. Esa. Ahí aparecen ellos. Y el otro video es ¿cuánto se llama? Lo que habla Johnny. Es como la introducción del módulo debe ser. Sí, es como su testimonio en realidad. La familia Civil y la familia Jaramillo. Eso está en un video. Sí. Así que son 2 videos en total los que salen en esta lección. Sí. Es lo único que vi en realidad, no he leído nada. Ya. Bueno, Angie. ¿sí? Angie, Dígame. a mí no me llegan los videos, ¿cómo los puedo ver? No me lo que llegan. pasa es que la hermana Alicia no está en Canvas, así que lamentablemente no los puede ver. Ah, ya. Sí, porque están en Canvas. Sí. Ya, encontré la respuesta de la 1. Ujú. ¿La En la comento? 1 está la respuesta. Ok. Ya. Dice, comente el cambio que tiene la sociedad en su concepto sobre la iglesia. Todavía me falta por si acaso, pero lo que yo he escrito dice, existe una percepción que Dios se relaciona con el mundo de una forma dinámica a través de muchos caminos e instituciones. Se enfatiza mucho en lo que Dios está haciendo y no cómo es Él. Como resultado de este cambio de pensamiento, la iglesia es estudiada ahora a través de disciplinas y metodologías distintas a la teología dogmática o sistemática, en nuevo énfasis que emplea disciplina y metodologías no teológicas. Para estudiar la iglesia supone un peligro, mientras la iglesia lucha por entenderse a sí misma teológicamente. Parece que también en realidad mi respuesta, pero ahí la estoy recién arreglando por si acaso. Eso comenté yo en el cambio que tiene la sociedad en su concepto sobre la iglesia. Claro, eso está en la página, bueno, los que tienen el libro está en la página 142. Sí, pero también es el mismo ¿En cuestionario. la 142? Sí. ¿La respuesta dices tú? Algo dijo Elisa. Sí, hay interferencia con algún teléfono ahí. Sí. Susana Muñoz. Ahí dice, cada persona describe la iglesia de distintas formas, dependiendo de sus experiencias personales. La iglesia es compleja porque la componen distintos individuos que a su vez son complejos. Por lo tanto, debemos definir a la iglesia desde un punto de vista bíblico más que sociológico. ¿Eso? Sí, súper bien. Sí, estábamos, antes de que llegara Angie, estábamos empezando a revisar las preguntas del cuestionario y Rita está respondiendo la primera, que es, en el fondo, cómo la sociedad ha ido cambiando su concepto de la iglesia. Entonces, lo que respondió Rita recién está muy bien. Antiguamente, la iglesia era vista como una institución formal, muy bien definida,
y en general no se cuestionaba, ¿no es cierto? No había un cuestionamiento en la iglesia. Hoy día, más que ayer y más que probablemente que varios, cada año va siendo más cuestionado el rol de la iglesia y la gente pregunta ¿para qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su rol dentro de la sociedad? Entonces, ese es un poco lo que ustedes deben comentar, por favor, en esa primera pregunta. Por eso Claro, estábamos respondiendo. porque la primera pregunta, como lo que leyó, que justamente lo que yo tenía también cuando hice mi cuestionario, la misma parecida de la respuesta, es que ahora, como dice aquí, el nuevo énfasis que se emplean disciplinas y metodologías no teológicas para estudiar la iglesia, supone un peligro, mientras la iglesia lucha por entenderse a sí misma teológicamente. Y el autor, que se llama Erickson, observa que la iglesia ya no es vista como la entidad de Dios que encierra su presencia divina. Entonces, por eso este capítulo empezamos viendo como término bíblico en cuanto a la iglesia. Y por eso le decía yo que cuando yo recordaba este capítulo, pero después cuando lo empecé a estudiar me di cuenta que también tiene también bastante de teología, de harta Biblia tiene este capítulo, ya puesta en práctica. Entonces esa sería la pregunta número 1. No sé, ¿seguimos con las preguntas entonces? Después dice yo estoy de acuerdo. Sí. ¿Ya? Sí, yo creo que fue una idea, porque sí, por último uno le da un repasito, nota algunos temas y como que ayuda. Sí, es buena idea. Gracias. Ya. Dice la segunda, bueno, entonces la primera pregunta, no sé si a alguien le quedó más clara, es más o menos eso, de que es forma, que ahora contemporáneamente se define en otra forma que no es lo bíblico. Entonces este capítulo lo que quiere decir, lo que quiere hacer es desarrollar un punto de vista exclusivamente bíblico de la iglesia y su relación con las personas con discapacidad. Entonces, ¿para qué está la iglesia en sí? ¿Ya? Y quizás después viendo el resto, cuando la estudien bien, se van a dar cuenta de la pregunta 1, el propósito, más que nada está hablando. Y la 2 dice, ¿cómo choca la descripción de... yo soy súper mala para el inglés, pero dice de una vida reducida del cristianismo con la naturaleza bíblica de la iglesia? Sí, es la misma pregunta que está ahí en Canvas para los que están en Canvas. Ya, es la misma pregunta que está en el libro. Sí, son las mismas. ¿A veces cambian, Elisa? Sí, algunas veces cambia la forma de preguntar. Es la misma pregunta, pero cambia un poco la pregunta. Pero toca la descripción de Chuck Colson de una visión reducida del cristianismo con la naturaleza bíblica de la iglesia. Esa es la segunda pregunta. Bueno, cosita, Elisa. ¿Sí? Yo no tengo el libro, solamente tengo el material de Canvas, no tengo el libro. Pero esta respuesta también la puedes encontrar en el... Espérame un poquito. Mm. Sí, mi consulta es... ¿Tienes interferencia? ¿Perdón? Ya, no, ahora, no entiendo. sí. Ya. Mi consulta, lo que pasa es que yo no tengo el libro. ¿Sí? Solamente tengo el material de Canvas. Todo lo material yo leo al máximo de todo lo que me entregan ustedes, pero no tengo el libro. Veo que están... ustedes casi todos tienen el libro, no lo tengo yo. No todos tienen el libro, Soledad. Hay varios que están trabajando con el resumen que mandamos. Listo. Sí. Pero en todo caso, en Canvas está igual la misma información que tienen los libros, porque yo tengo el libro y he ido revisando Canvas y es exactamente lo mismo. Ya, muchas gracias. El resumen que manda Elisa igual es súper bueno y es resumido del libro, así que tienes todo el material. No te Gracias, Rita. Sí. Muchas gracias. Gracias, Rita. Y la respuesta de esta pregunta está en el libro, está en el resumen, pero también la puedes encontrar en uno de los 3 documentos que hay que leer, que se llama El amor, la vida y la cosmovisión.
que es de este mismo autor. Entonces también habla un poquito de este tema, ¿ya? Entonces lo que hablaba esta persona es que habla un poco de los términos de la iglesia, de cómo se describe la iglesia, ¿ya? Perdón, de hecho, esa respuesta yo la encontré en la lección, en la 9A que hay que leer, que es justamente lo que dice Angie, que el amor, la vida y la cosmovisión. En la página 2, en el texto ahí arribita, si uno lo alcanza a leer, dice, la única y más grande necesidad de la iglesia cristiana es entender que el cristianismo no es solo una relación con Jesús, sino una forma de ver la realidad. San Juan sabía exactamente de lo que hablaba cuando escribió sobre Logos en Juan 1:1, diciendo, siendo griego, sabía el significado de esta palabra. Nosotros lo traducimos literalmente como palabra, pero su significado era muchísimo más que eso. Significaba toda la verdad que puede ser conocida, toda la verdad que el mundo tiene. Y esa verdad está encarnada en Cristo Jesús. Reducimos y minimizamos a Dios de lo que realmente es, todopoderoso y sobre todas las cosas. Quisiera agregar una sola cosa. Por ejemplo, en la primera pregunta que dice, comente el cambio que tiene la sociedad en su concepto de la iglesia, ustedes tienen que, de lo que leen, aplicar desde su perspectiva cómo ustedes observan que ha cambiado la perspectiva de la sociedad, porque no va a ser lo mismo, bueno, hoy día estamos bien parecidos en todas partes por la globalización, pero es probable que la visión de la iglesia aquí en Santiago sea distinta, un poco distinta a lo que está ocurriendo en ciudades más pequeñas en el país. ¿Por qué? Porque en las ciudades más pequeñas todavía hay una actitud un poquito más respetuosa hacia lo que son las iglesias. Pero puede ser que no, puede ser que justo en algún sector, en esa iglesia se descubrió una situación complicada y la gente de la gente rechaza esa iglesia. Entonces, ¿cómo cambia? Ese concepto es una opinión personal. En la segunda pregunta, donde dice, ¿cómo choca la descripción de Chuck Colson? Eso, ahí tienen que leer el artículo y en base a lo que lee el artículo desarrollar la pregunta. O sea, se puede ver en la respuesta de usted si usted lee y aplica o solo contesta. En algunas es su opinión, pero en otras tienen que aplicar lo que sale en la lectura complementaria. ¿Ya? Entonces podríamos resumir que la pregunta número 2, se tienen que leer el artículo que está en Canvas, y es la que les dije. Se llama el amor, la vida y la cosmovisión. Creo que es el mismo nombre, ¿no? Sí. Sí. Y en resumen, porque la idea es que ustedes lo puedan leer y como dijo Elisa, que extraigan ahí la verdad de lo que está diciendo el autor, pero esa visión reducida que él dice, habla un poco de ese del cristianismo se reduce a yo y Jesús. ¿Ya? Yo estoy bien con Jesús, Él me cuida a mí, yo le sirvo, yo trabajo, o sea, como yo voy a la iglesia, hago mis cosas y listo. Entonces acá, en el artículo que van a ver, él dice que el cristianismo, la iglesia, es mucho más allá de eso. Es mucho más como de mi conveniencia. Ya de esa relación como que dice que se reduce a yo y Jesús. Y habla una visión más global. ¿Ya? Que tenemos que ver la realidad, que tenemos que ir afuera, que es mucho más allá. Entonces, y ahí como leyó un poco la Rita, ahí lo describe mucho más. ¿Ya? Entonces ahí te tienen que leer el artículo y sacar más o menos lo que dice, pero en base a eso, es como dice la pregunta, cómo choca esta descripción que él hace con esta visión reducida del cristianismo. ¿Ya? De que solamente me involucro en una cosa, yo estoy bien con Dios, yo con mi Biblia, doy mi diezmo, no sé, cumplí con eso, ¿ya? Entonces ahí se relata mucho más detalle de lo que realmente
la naturaleza realmente bíblica de la iglesia. ¿Ya? Así que sería más o menos la pregunta número 2. A ver si la Rita encontró la 3. Es Matea la Rita. Ya. La número 3 dice, identifique la función bíblica de la iglesia. Ajá. ¿Alguien la encontró? Esa está textual en el, en el resumen. Sí, esa es muy fácil. Adoración, una porción de lo que escribí. El pastor Jairo quiere contestarte. ¿Puedo leer una porcioncita de lo que escribí? Sí, pastor. Lo escribí de la siguiente manera. Las funciones fundamentales de la iglesia parten del mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37. Considero que la iglesia fue creada a adorar, reconocer y exaltar y darle honra a su formador, y a quien es la cabeza del cuerpo y fundamento inamovible del edificio, compuesto por piedras vivas. Podemos decir que esta es una función vertical que se hace recíproca cuando Dios, por su palabra y por su espíritu, ministra fe, fortaleza y esperanza a su amada esposa, hasta que venga a recogerla para hacerla partícipe de las bodas del Cordero. En segundo lugar, la función de la iglesia es mirar horizontalmente a quienes la componen para acordar apoyo y servicio mutuo, ya que todos a quienes la componen somos carentes en algún área física, emocional o espiritual. Para lograr que estas dos funciones generales se cumplan, cada comunidad establece formas de adoración, instrucción, edificación, evangelismo, organización y ordenanzas, como el cuadro que nos enviaron en el resumen. Muy bien, pastor Jairo, muchas gracias. Excelente resumen. ¿Angie? Sí. Perdón que mi hermana me estaba hablando. Sí. Mi hermana sorda. El pastor Jairo ahí hizo un muy buen resumen de la respuesta 3. Sí, lo estaba escuchando. Gracias, pastor. Y como dijo Elisa, también en el resumen que se envió y en el libro también hay una lista que sería ahí textual. En la página número 144 y 145 hay una lista de diferentes funciones de la iglesia que también pueden responder eso. Que son adoración, instrucción, edificación, evangelización, organización y ordenanza. Entonces, si responden eso, también estaría correcto. Ahora, si quieren agregar otra función, como dice el pastor Jairo, que también considera importante, no habría problema. Pero acá están como ya listas. Ya para que así les sea más fácil a las que se les complica más. ¿Ya? ¿Tienen el resumen a mano ustedes o no? ¿O el libro a mano? ¿Sí? Libro. Ya. Sí. La otra pregunta es, vamos a buscarla acá. En el libro, no sé cómo estará en Canvas, dice, ¿cuáles son algunas de las señales de verdadera coinonía en una congregación? ¿Da igual, Elisa? Sí, da igual. Yo partiría preguntando, ¿qué es coinonía? ¿Todos conocen esa palabra? Convivencia.
convivencia, compartir. ¿Sí? Muy bien. Comunión, compañerismo. Sí, muy bien. ¿Y dónde sale esa palabra en la Biblia? En muchas partes sale e incluso tiene significados un poco más profundos. ¿Cómo cuáles, Pamelita? Por ahí leí que tenía que ver con la relación de pareja también, con la intimidad que se produce en una pareja. Así O sea, es. es muy sentimental esta convivencia, no es solamente una convivencia superficial, sino una convivencia como muy profunda. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, ¿cuáles serían las señales de una verdadera coinonía en una iglesia? Considerando lo que nos acaba de compartir Pastor Jairo, Pamela, alguien más contestó que no alcancé a ver. Empatía. Ya, muy bien. Conocer la necesidad del otro. Muy bien. Amor filial. El demostrar el amor al prójimo, así como Cristo lo ha hecho con nosotros. Ya sea en misericordia, en necesidad, en afecto, en escuchar, en solo un abrazo. En los tiempos bíblicos se usaba también para comunicar el Evangelio. Considero que en nuestros tiempos el peligro de los abrazos es que a veces no van acompañados de compromisos. Es fácil abrazar al entrar a una reunión o al despedirnos de la reunión y no tener compromisos con las necesidades de la comunidad o de las personas. Porque muchas veces la palabra coinonía incluso se usa en forma quizá equivocada, como vamos a tener coinonía porque hay algo para compartir y comer. ¿Sí? O porque hay un grupo de personas que están juntos, pero estar juntos, ya sea una reunión de mujeres, de hombres, matrimonio, lo que sea, no significa que haya coinonía verdadera. ¿Entiende? Como dijo Pastor Jairo, pueden estar juntos, pero realmente no están preocupados del uno del otro, no hay una intención, ¿ya? O sea, puede ser que haya en ese grupo una persona que realmente esté sufriendo, esté pasando algo triste y quizás se va a ir igual como llegó porque no nos atrevió a contar, porque no se dan las circunstancias. ¿Entiende? Entonces, por eso es como lo que dijeron ustedes, es súper importante tener presente lo que es la verdadera coinonía, como dijo alguien, compañerismo, la comunión entre los creyentes. ¿Ya? Y esa comunión porque acá estoy leyendo del libro, dice que Pablo en sus cartas a la iglesia lo exhortaba a edificarse y tener comunión unos con otros, y a edificarse. Y cuando pienso en la palabra edificar, uno piensa también lo contrario, destruir. ¿Ya? Ustedes vieron lo que pasó ahora en Beirut, quizás muchos vieron las noticias de la tremenda destrucción que hubo por que no sabemos qué fue, si fue algo bomba o algo, una negligencia ahí en ese lugar, pero la cosa es que hubo mucha destrucción. Y muchos de esos lugares va a costar mucho volver a construir. Y esta relación entre los cristianos tiene que hacer de que yo pueda edificar, o sea, que yo pueda construir, ¿ya? Y no derrumbar. Porque a veces con mis palabras puedo derrumbar. ¿Ya, sí, hermana Carmen? Yo pienso que, o sea, uno como cristiano debe invertir tiempo con los hermanos. O sea, no solo conocerse porque nos vemos. O sea, compartir, tener una comunión, ser unidos. O sea, hay mucho más que ir a la iglesia y hola, chao, así vernos los días que nos vemos nomás. Estar pendiente de las necesidades, cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos acompañar.
Para mí esa es una visión de compañerismo, ¿cierto? Comunicación, restaurar, hay muchos hermanos que lo están pasando mal y uno puede ayudarlos, restaurarlos con una palabra de amor, ánimo, en mi concepto. Gracias, hermana Carmen. Lo dije cuando di la lección, el video, no sé si, pero hay una historia en el libro, para los que la tienen, no sé si pero es como una parodia de Ezequiel, que acá termina hablando de que la iglesia muchas veces es una iglesia de hacer, a menudo olvidamos el ser. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero no somos. Y habla de una iglesia en donde hay una discusión entre el pastor y otras personas, porque están decidiendo qué van a hacer con algunas personas con discapacidad en la iglesia. Entonces es una parodia porque igual es como medio fuerte, porque es como que al final ellos concluyen en que las personas con discapacidad tienen muy alto costo, que cómo vamos a hacer los arreglos, que los niños meten mucho ruido, y por qué es mejor que se vayan a otra iglesia, que nosotros tenemos como otras prioridades, ¿ya? Entonces directamente en este escrito es como directamente ahí lo dicen, ¿ya? Y como y da a entender de que las personas con discapacidad es mejor que se vayan a otra iglesia. Pero quizás nosotros no decimos exactamente eso, pero a veces con las actitudes podemos estar diciendo eso, porque no hay una verdadera, como dice la hermana Carmen, preocupación por el otro, ¿ya? Entonces, la idea de esta pregunta es que puedan ahí desarrollar con la base bíblica de lo que significa la palabra koinonía, y también poner como qué es para ustedes, ¿ya? ¿Qué sería para usted una verdadera koinonía en su congregación? Y también pensando en las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, como dice Elisa, ahí podría hacer las dos cosas. O sea, tendría como la parte teológica de la palabra koinonía y a la vez cómo aplicarla, cómo se viviría en este 2020, incluso con pandemia, sin pandemia, el hecho de tener esta koinonía entre los hermanos. Vamos a ir a la otra pregunta. La voy a leer como está acá en el libro y Elisa me dice si está diferente. De acuerdo con los privilegios de luchar por ser parte del cuerpo maduro de Cristo, ¿cómo está siendo probada tu fe? ¿O me adelanté en una? Te adelantaste, creo. La número sí. 5. De acuerdo, perdón, me adelanté. De acuerdo con el doctor, otra vez en inglés, Michael Bitle, algo así. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos de la iglesia en su camino hacia la madurez? Y aquí tienen que leer el otro artículo, que se llama, creo que se llama justamente igual. Se llama, el 9b, se llama Los principales desafíos de la iglesia. Entonces ahí es un artículo que yo cuando lo leí la primera vez, lo volví a leer por segunda vez y lo leí por tercera vez, lo encuentro muy bueno y muy práctico. No sé si alguien ya lo leyó. Pero cuando lo lean, vayan, son 8 o 7 páginas, no recuerdo bien, pero vayan ahí subrayando o en el computador marcando. Y ese tiene bastante que enseñarnos, cosas bien prácticas en cuanto a los desafíos de la iglesia. Y ahí habla un poco de la debilidad, habla un poco de la dependencia, de la independencia, del sufrimiento, del quebrantamiento. No sé, por la hora no sé si podemos seguir hablando, siguiendo más adelante, porque esta pregunta, por lo menos en ese, está muy bien detallada, es largo, pero ahí tendría que hacer un resumen en ese documento. Y por eso se trata, de poder leer y contestar. Claro. Sí. Así que, por lo menos, leyendo van a tener la respuesta. Que a veces igual no está segura dónde está la respuesta ahí. Estás. A mí lo que, por lo menos personalmente, lo que me llamó mucho la atención, que también está en el libro, habla de que cómo Dios usa el sufrimiento y también cómo Dios usa
habla de que muchas veces se enseña de que las personas no necesitan al otro, o la autosuficiencia, que yo pueda hacer todo solo. ¿Ya? Que Dios Entonces, en su sabiduría crea la iglesia de hombres y mujeres débiles, frágiles, insensatos, para glorificar su nombre, pero a la vez para que nadie sea superior o se perciba superior al otro. Muy bien. Justamente lo que dijo Pastor Jairo, y eso a mí me llama mucho la atención, porque si uno ve la realidad de alguna iglesia o de algunas, y que lo dice en el libro, lo dice ahí en el artículo, es que se tiende a que tengo que tener todo perfecto en la misma iglesia, y nosotros. Entonces una persona con discapacidad a veces no está dentro de esa perfección. ¿Ya? Y también lo otro de que muchas veces se enseña como le decía yo, el hecho que depender de otro es como verse menos. Y pensamos en la historia de Johnny, que ella depende de personas, Johnny, la fundadora de Johnny and Friends, de que ella depende de personas que le laven, que le vistan. Depende de su esposo, y aparte de su esposo depende de otras personas. Pero si uno ve lo que ella ha hecho muchas cosas. Sí. Y una persona, quizás alguno de los que está presente, cuando una persona tiene discapacidad, lo que más teme es que va a tener, y se mira en menos el hecho de poder depender de otro. Cuando uno va a llegar adulto mayor, lo que más teme es que va a tener que depender de otro, porque eso, la sociedad te enseña que eso es ser menos. ¿Entiendes? Y muchas veces yo puedo ser de bendición al ayudar a otro, y otro puede ser de bendición a mi vida cuando me puede ayudar a mí. Entonces esa es como una visión, y se habla, como también habla mucho este artículo del sufrimiento, del quebrantamiento, cómo Dios usa el sufrimiento y el quebrantamiento. Y este capítulo también habla mucho de eso, de llegar a la madurez a través del sufrimiento, y cómo la Biblia se ve en Pablo, se ven varias personas. Así que yo pienso que aquí el pastor Jairo igual nos tiene mucho que enseñar, porque él vive una situación quizás de depender de otro, pero al mismo tiempo él tiene mucho que dar. Y las veces que yo he estado aquí en esta reunión, cuando él ha dicho algo, como que, wow, uno aprende mucho. Entonces, eso sería en cuanto a esa, a las 5. Y las 6 creo que, a ver, las 5, no me quiero equivocar, dimos las 5, sí. Las 6, si no me equivoco, es personal. Leyéndolo del libro, porque dice, si es la misma, dice, de acuerdo con los privilegios de luchar por ser parte del cuerpo maduro de Cristo, ¿cómo está siendo probada su fe? Sí, ¿es la misma? Es la misma y es personal, efectivamente. Claro. O sea, tienen que leer el documento, o sea, en este caso el resumen, lo que le han enviado, lo que han estudiado de la lección, escuchar el video, y después de todo eso, ¿qué pasa con su fe en ese aspecto? Que algo personal. En el resumen se habla justamente de las etapas de lo que hemos conversado, de dónde está la iglesia hoy. ¿Por qué muchas iglesias no dan en el blanco? La iglesia como un cuerpo quebrantado sufriente, la iglesia como un cuerpo maduro, con todas sus porciones bíblicas. Y la idea un poco hacer esa reflexión de usted como iglesia, porque recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea, la iglesia es usted. La idea es que usted haga esa reflexión. ¿Cómo hoy día, como parte de esta iglesia y como iglesia propiamente tal, está siendo probada su fe? En general les agradecemos mucho, la mayoría contesta muy bien este tipo de reflexiones con temas bastante personales, se les agradece mucho sus reflexiones, porque sabemos que hay que escarbar un poco, a veces hay que visualizar experiencias duras de vida, pero eso también ayuda un poco a reflexionar y también compartir lo que uno ha vivido como persona en este proceso, que muchos han vivido con discapacidad, otros acompañando a una persona con discapacidad y otros preparándose para lo que el Señor está mostrando en este tiempo.
Así que es la misma pregunta. Claro. Por eso le aconsejo que esa pregunta igual la respondan después de haber leído porque se habla mucho de sufrimiento, del quebrantamiento de este tema también en el documento que les dije, los desafíos hacia la madurez de la iglesia. Y ahí dan bastante ejemplo y también el resumen o lo que está en el libro, como dice, el privilegio de ministrar los quebrantados y por qué estamos errando al blanco. ¿Qué es lo que persigue la iglesia? ¿Qué es lo bíblico? ¿Qué pasa con mi fe en todo esto? ¿Y qué pasa con la iglesia según la iglesia que están ustedes? Después dice la número 7. Hable de la importancia de los 7 movimientos del ministerio descrito en el artículo del reverendo Bondi y cuándo se relacionan con las personas con discapacidad. Es el otro artículo. Se llama, tienen que leer uno que se llama... En la página 150. El modelo de Se llama el modelo de los movimientos ministeriales de la iglesia primitiva. Este es el 9C. Sí, claro. El modelo de los movimientos ministeriales de la iglesia primitiva. Para los que tienen el libro, en la página 151, y me imagino que no sé si se puso en el resumen, pero aquí están, sí, lo que está en el libro es como un resumen cortito. Pero en el resumen igual está. Claro. Pero acá dice, hable de la importancia de los 7 movimientos de ministerio descritos en el artículo. O sea, tienen que leer el artículo. Hay que leerlo y después que lo lean tienen que relacionarlo con las personas con discapacidad. Es muy interesante porque habla de movimientos. Si se dan cuenta, acá dice de programa a presencia, de cuantitativo a cualitativo. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de la Palabra, que dice que muchas veces considera, por ejemplo, en el número 2, lo cuantitativo, la cantidad de personas que yo alcance. Y no tanto la cualidad, la calidad, ¿ya? Y muchas veces en las iglesias, uno está más preocupado en los números. Y es como que una iglesia grande puede decir, wow, qué bien, antes que una chiquita. O un ministerio que tiene como más alcance. Y muchas veces el ministerio para personas con discapacidad es un ministerio más difícil, que eso también se va a leer en este documento de los 7 movimientos, porque no siempre es fácil llevar a una persona con discapacidad a la iglesia. Cuando tiene discapacidad física, por ejemplo, y esa silla de ruedas, tenemos que tener un auto, y no cualquier auto. ¿Ya? Y si le cuesta, si es una persona que le cuesta movilizarse, quizás la tenemos que ir a buscar, o se va a demorar en llegar, o se va a tener que hacer en un lugar especial. Entonces no es como algo que yo va a tener mucha cantidad, quizás va a ser menos. ¿Ya? O sea, un niño con un problema, no sé, de autismo, de otro problema, quizás de otra situación quizás uno puede decir, va a tener que alguien estar con ese niño, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, te demanda más, pero al mismo tiempo puedes recibir mucho más. ¿Ya? Y ahí está descrito, lo pueden, al leerlo, le va a quedar súper claro, porque está súper así descrito en ese artículo. Y eso mismo después lo tienen que ustedes relacionar con las personas con discapacidad. Esa sería la número 7. Cuando diga, describa o hable, la idea es que ustedes no solamente lo mencionen, ¿ya? Sino que, como dice Angie, hagan la aplicación hacia lo que ustedes están viendo ya en relación a la discapacidad. Sí, además este artículo es súper interesante, o sea, por lo menos de la forma de ver, es como para analizar mucho también cómo es tu iglesia, cómo es tu actitud frente a las situaciones que están acá. Sí. Ya. A mí me gustó también mucho el movimiento de enseñar a ser enseñado, el último, el 7,
porque habla, o sea, todos tienen su parte, porque el último habla de que muchas veces se ve como ministerio para personas con discapacidad como caridad. O aquí la gente se va a sentir feliz, vamos a recibir, qué lindo, nos sentimos bien. Pero muchas veces, pero acá dice que yo puedo ser enseñado por ellos. Yo puedo aprender de las personas con discapacidad. No siempre es que yo voy a recibir, o sea, perdón, ellos van a recibir de mí, pero también yo puedo recibir de ellos. ¿Ya? Y lo otro también que Ministerio del Espíritu, que habla de ser escuchado a escuchar con atención. Y el hecho de poder saber escuchar. Y muchas veces podemos hablar nosotros mucho, pero las personas con discapacidad nos quieren decir algo. Y a veces, incluso lo que le vamos a decir, tenemos que orar al Señor para no meter la pata. A veces la gente viene muy dolida con Dios, dolida con las circunstancias, por X razón, y tenemos que saber cómo hablar con ellos. ¿Ya? Entonces les invito a leer este documento y a disfrutarlo y aprender y a desafiar ustedes mismos. Y creo que llegamos a la última, que dice, definan una oración en ministerio para personas con discapacidad en su iglesia usando como modelo Hechos 2:42 al 47. ¿Es la misma, Lisa? Sí, exactamente igual. Entonces dice, defina en una oración el ministerio para personas con discapacidad en su iglesia usando como modelo Hechos 2:42 47. O sea, tienen que leer esa parte de la Biblia. A la vez también habla un poco también de la coinonía que hablamos al principio. Y tienen que hacer una oración. Eso es lo que yo entendí. No sé si la Elisa, que está realizando los cuestionarios, tienen que redactar una oración en base a ese pasaje. Aquí hay que ser creativo, sí, está súper bien. Hay que ser creativo. En el fondo, usted, en base a, como dice Angie muy bien, a esa porción bíblica, definir cómo sería el ministerio en su iglesia. Y si en su iglesia no hay ministerio, ¿cómo le gustaría que sea? O sea, también puede crear una de lo que le gustaría que ocurriera, ¿ya? Así que no, si no, en su iglesia no hay, o usted no está participando todavía en alguna iglesia, puede escribirlo como le gustaría que fuera. Yo puse esto, no sé si está, yo puse hace 4 años atrás, cuando apenas entendía puse lo siguiente: perseveramos en la sana doctrina, aprendiendo de a poco la importancia de cada persona con discapacidad en la iglesia, en comunión con ellos y su familia, dando un paso a la vez en oración. Entonces ahí como que involucré todo lo que habla el versículo y lo apliqué a las personas con discapacidad. Entonces ahí tienen, como decía Elisa, tienen como que ser creativa y pensando lo que está pasando en su iglesia y que abarquen el versículo. Así que eso sería... Gracias, Angie. Me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció el video de las familias? Es que dicen, no pasa que poquito lo han visto, como 2 personas. ¿Sí, no me equivoco? Los que lo vieron, ¿qué les pareció? A ver, yo la verdad es que me emocioné mucho, no sé si me concentré tanto que me emocioné mucho con el testimonio de la familia de Jane, que su discapacidad era autista, porque literalmente la iglesia le pidió que se fueran. Y después me encontré con la familia Jaramillo, que tenía totalmente la situación al revés, porque ellos tenían una hija con enfermedad congénita y lo aceptaron muy bien. O sea, ellos se sorprendieron porque la aceptaron, los acogieron, tuvieron una muy buena acogida y finalmente cuando vuelven a entrevistar a la familia de Jane, era la misma iglesia en realidad. O sea,
cuando le pidieron, la iglesia que le pidió que retiren a este niño porque era autista y provocaba mucho, no era el nivel de la iglesia en realidad, y que fue tan triste para la familia, pero después esa iglesia tuvo un ministerio, ¿no es cierto?, que servía a las personas con discapacidad y cambió totalmente. Y ahí aceptaron a Jane. Ahí hubo un cambio. Así que realmente fue muy emocionante, y lo mismo el discurso de Johnny. Maravilloso en realidad para aplicarlo a nuestra iglesia en realidad, porque la verdad es que viene a mi memoria igual muchas desagradables situaciones de repente. Me recordaba en mi iglesia hace años atrás, una hermana trabajaba en un hogar de cenámica. Entonces ella llevaba a los niños a la escuela dominical, y en alguna vez reclamaron, una hermana reclamaba mucho que los niños eran mucho problema, que era problema para las niñitas, que iban organizadas, las niñitas, los hermanos, etc. Fue un dolor tremendo, porque ella se parecía a la parodia del pastor Pique en realidad. Ella pedía que esos niños no los lleven más. Y así, o sea, me llevó, esos videos me llevaron a ver la realidad de mi iglesia hace años atrás. Gracias a Dios ahora no ha ocurrido. Así que eso les puedo comentar. Sí, es muy bueno esos videos. ¿Y alguien más los vio? Bueno, lo tienen que ver entonces. Yo elegí justamente, yo lo que tenía en mi mente de la lección 9 eran los videos. Y fue por eso que también cuando en un momento Elisa dijo, ¿quién quiere enseñarla? Yo, porque me recordaba, porque igual que Nubia, yo me la lloré toda en los videos. Y es el video que más tengo presente de todos los que dieron el curso, por la historia de esta familia. Y cómo se sentían. Y cómo en todos lugares la rechazaban, y pensando que en la iglesia también lo estaban rechazando. Entonces igual es súper fuerte. Y lo otro que me pasó a mí, que el día domingo, así, el día creo, día jueves o sábado, estaba en el curso, y al otro día, en mi iglesia llega un niño con Asperger, con autismo. Pero no llega, y llega la mamá. Y me dice, y termina la clase y me espera, ¿de que puedo hablar contigo? Ya, dígame. Lo que pasa es que tengo un niño que tiene Asperger, y me contó una historia muy triste que pasó en la escuela, que el niño había sido con otro amiguito, que como que le hicieron un plan para que el amigo dejara de ser amigo, y todo un plan escrito que se descubrió. Entonces al final fue un tema muy grave, que incluso niños suspendidos, se cambiaron de colegio, así como un drama muy grande. Y en todo caso igual como que los que más afectados eran también la mamá, yo diría que más que el niño a veces, por toda la situación. Y me dijo si lo podía recibir en mi clase. Y yo le pregunté a otra persona como que estaba a cargo en ese momento, o sea, yo dije, ¿qué hago? Entonces me acordaba justamente del tema, y decía, le tengo que decir que sí, o sea, era como que, pero le pregunté a una persona X, y me dice, no, es que tú tienes tu clase súper bien, tranquila, no pudiste hacerte cargo de otro niño, me dijo. Y como que la persona me dijo que no, porque me iba a distraer, porque yo doy sola la clase. Entonces, como igual tengo como bastante experiencia, no había más ayudante, la daba sola. Entonces yo dije, no, igual le dije a la señora que trajera al niño. Y la otra semana vino, y gracias al Señor, y yo así como que dije, no, si el Señor me va a ayudar, porque lo había aprendido recién en el tema, entonces no podía decir que no, y gracias al Señor Él me ayudó, y después la historia de él, bueno, ya es un adolescente, pero él fue de mucha bendición, por lo menos para mi vida, y aprendí mucho a través de esas circunstancias. Y fue un desafío al haber escuchado ese estudio, por eso también lo quise hacer. Qué bueno.
Así que les animo a aprender esa lección. Gracias, Angie. Muchas gracias por compartir en esta lección. Es una lección bastante intensa, como bien ella nos ha manifestado. Muy crítica, pero como les comentaba recién, crítica a la organización. ¿Se acuerdan de las primeras lecciones que vimos de cómo la iglesia a veces se olvidaba de ser organismo y se convertía en una organización? Hay que tener este equilibrio entre estas dos realidades. Y efectivamente a veces nos olvidamos de que como somos un organismo, somos parte de la iglesia. O sea, el proceso de madurez de la iglesia también nos toca a nosotros, también nos afecta a nosotros. Y seguramente más de alguna ocasión usted también ha tenido situaciones complicadas en la iglesia, donde se ha sentido rechazado, donde probablemente quizá alguna persona puede haber sido brusca con usted, o al revés, a veces uno también pierde un poco el foco y puede también generar maltrato hacia el otro de distintas maneras, y que el Señor nos ayude para ir creciendo en madurez. Siempre bromeo con la gente que empieza a ir a la iglesia, pero le digo, la iglesia no es perfecta, porque si fuera perfecta, no estaríamos ahí. Las iglesias perfectas no existen, como tampoco existen cristianos perfectos, todos somos pecadores. Y estamos en este proceso de crecer en la gracia de Dios. Y el Señor, como nos ama tanto, nos va quitando las cosas que estorban en nuestro crecimiento. Lo único que yo siempre digo al Señor, que tenga misericordia de no hacer caer nosotros a un pequeñito, ¿ya? Y aquí en el sentido de trabajar con niños con discapacidad es muy importante siempre ser muy sabios, porque si un niño se desanima, si un niño se aparta del Señor por causa de nuestra actitud, eso sería muy triste y sería muy doloroso. ¿Ya? Más todavía si es un niño que tiene discapacidad o una familia que tiene discapacidad. Que el Señor nos ayude a ser muy sabios. Si tienen alguna pregunta más, este es el momento. Si no, estamos listos para ir finalizando. ¿Una pregunta, algún comentario? ¿Les dejamos con las ganas de leer el libro, Alejandra? Sí. ¿Puedo comentar algo que me pasó a mí en la iglesia en mis inicios? Claro. Bueno, con este curso se me ha venido mucho a la mente eso, y con un poco de pena de no haber sabido y lo que estamos aprendiendo hoy. Llevaba 2 años de profesora con niños, y en ese tiempo tenía la clase de niños de 6 a 7 años, de 6 a 8, y había un niño en particular que yo le decía niño de la cara feliz porque siempre andaba con una sonrisa. Pero ese niño nunca estuvo quieto en la sala y tenía una fijación con las llaves. Siempre me sacaba las llaves. Entonces yo me las echaba al bolsillo y el niño estaba al lado mío, siempre tratando de meterme las manos al bolsillo mientras yo daba la clase. Pero yo era el niño, no notaba nada raro, yo sé, para mí era un niño inquieto. Y un día al terminar el culto me estoy yendo al paradero y me llama la encargada del grupo de niños y me dice: Alejandra, hay una mamá que quiere hablar contigo, devuélvete. Y yo dije, ya, ¿qué hice yo? Me devolví, po. Era la mamá de este niño, que estaba muy dolida porque yo no entendía al niño. Entonces yo le decía, pero su hijo no se queda nunca quieto, yo trato de hacerlo participar, el niño no participa. Lo que pasa, me dice, es que mi niño es autista. Ay, se me vino todo el peso encima. Me sentí muy triste, le pedí disculpas a la mamá. Yo hasta ese momento no tenía idea lo que era el autismo, más que la palabra que uno conoce. Le dije, hermana, por favor siga trayéndola al niño, mire, yo no tengo idea lo que es el autismo, pero me voy a meter en el tema, voy a tratar de tenerlo en la clase sin saber. Ya me dijo, yo le dije, lo que sí le voy a hacerle como un pequeño reclamo es que si usted trae a un niño, a su hijo, y sabe que tiene esta condición, tendría que habernos dicho para nosotros habernos preparado, porque mi intención no es sacarlo de la clase, yo quiero que el niño que esté en la clase.
Así que esa fue mi primera experiencia con un niño con autismo. Lo bueno que yo creo que el Señor puso las palabras porque yo le pedí disculpas, traté de aprender de cómo enseñarle y acostumbrarme a las fijaciones que él tenía, que era de las llaves. Así que agarré un juego de llaves viejas que andaba por ahí y con esas las dejaba. Así lo único que quería era las llaves y tenerlas y contarlas. Pero como experiencia para mí fue penosa. Hoy en día, con lo que hemos estado aprendiendo, ya puedo decir que tengo un poco más de herramienta en caso de que nos llegara un niño en la situación que sea. Lo importante es poder acogerlo y recibirlo y tratarlo con amor. Eso les quería compartir. Y quizás por eso la importancia de que, bueno, este curso, lo que hicieron este curso, lo que hicieron el curso local, porque por lo menos, como tú dices, al tener una información tener una idea de lo que puede ser un niño con autismo, algo, cuando llega una persona, tú puedes darte cuenta si tiene, si está presentando esta condición, como tú dices, sí o no. Porque a veces uno no, como en este caso tú al principio, tú no sabías y la mamá no te dijo, tampoco tú no tenías la forma de darte cuenta. ¿Entiendes? Así que es como súper importante eso. Gracias. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos ido aprendiendo, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a ser como Él. ¿Ya? En general, el Señor Jesús, siempre que se acercaba a las personas, lo que más hacía era preguntar, era conversar. Que el Señor nos ayude a tener esa actitud, en el fondo, una actitud de ser acogedores, pero sobre todo de escuchar. De escuchar uno se encuentra con unas sorpresas increíbles. Y lo lindo de eso es que también nos damos cuenta de que una palabra amable ayuda mucho. La actitud que tuvo Alejandra obviamente le dio a esa mamá paz y siguió llevando a su niño, porque en el fondo hay uno también, al pedir disculpas, la persona también se siente que importa su opinión, que importa su experiencia. Cuando ocurren cosas así y la gente descarga su rabia, su pena, porque en general están acostumbrados a ser rechazados sus hijos, o la misma persona, a veces son muy bruscos con nosotros, con los que no tenemos aparentemente discapacidad. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a agachar el moño, como decimos acá en Chile, a ser humilde, como tú lo fuiste, porque esta persona que está en este momento siendo un poco brusca conmigo, o yo brusca con él, en el caso si yo soy la persona que tengo con discapacidad, es porque está expresando un dolor. Y si nosotros hablamos y escuchamos, a veces ese simple hecho de escuchar ayuda a calmar el dolor, me he encontrado con cosas muy simpáticas en estos últimos periodos. Me han pegado unos buenos coscachos algunas personas, y gracias al Señor no he respondido mal, porque yo también soy humana, también me equivoco, pero después me dicen, uy, por favor, disculpa, y dicen, mira, gracias al Señor he entendido que yo no tengo que responder mal, pero me ha costado 50 años de mi vida entender eso. Entonces, que el Señor nos ayude para ser como Él fue, como Él es. Bien, ¿terminamos? Una cosa, y yo pienso que para trabajar con personas con discapacidad, bueno, en la iglesia en general, como dijo Elisa, las personas somos pecadores, las personas con discapacidad también son pecadoras y han sido rechazadas. Ellos a veces piensan que nosotros tenemos que saber todo de su vida, de su discapacidad, y aún quizás con este curso no lo vamos a saber, y hay personas que piensan que lo tendríamos que saber, otros. Entonces, el Señor nos tiene que dar mucha sabiduría y tenemos que estar muy cerca de Él, en comunión con Él, porque uno humanamente va a meter las patas más fácilmente, no va a saber qué decir, qué hacer. Y como dijo Elisa, hay veces que quizá igual, a pesar que tú tengas la mejor intención, puede ser que igual la persona se sienta mal, pero que el Señor que estemos en comunión con Él. ¿Entiendes? Dios es el que hace los cambios. Dios puede hacer los cambios en nosotros, así como puede hacer los cambios en una persona con discapacidad. O sea, la idea es que ella pueda conocer al Señor, el niño pueda conocer al Señor, y nosotros mantenernos cerca de Él.
porque por nuestros propios medios, nuestra naturaleza pecaminosa va a ser muy difícil. Y no siempre, aunque tengamos las muy buenas intenciones, quizás esa persona se va a sentir, por una otra razón, se va a sentir igual dolida o algo. ¿Ya? Pero si estamos cerca del Señor, eso no es como, bueno, será y vamos a tener que seguir adelante. Y dándole con todo y seguir amando a pesar de. Amén. Bien, ¿terminamos entonces? ¿Les parece? ¿Sí? Ya, le vamos a pedir a Claudia, que ha estado muy calladita hoy día, a Claudia Nazario, que ore por favor. Listo. Señor, te damos gracias porque gracias a tu sacrificio de la cruz, Señor, podemos estar aquí, compartir del Señor tu palabra y también las expectativas que cada uno tenemos, Señor, para llegar a otros con el Evangelio. Gracias, Señor, porque somos iglesia donde estamos y nos das la oportunidad de llegar a personas, Señor, para hablarles de ti. Que seamos una iglesia viva y ocupándonos de todas aquellas personas, Señor, que en esta vida quizás tienen alguna falta, pero sabemos que tú nos utilizas para llegar a ellos y estemos todos un día, Señor, en el cielo juntos. Te agradecemos, Señor, por mis hermanos, para que tú proveas lo necesario, Señor, en este tiempo, a cada uno en especial y en lo que tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros necesita. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias nuevamente por estar. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, Camilita. Chao, Soledad, Ana María, Roberto, Mayor y Nubia, Alicia. Chao, chao, chao. Que Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Oh, Lina. Chao. Chao. Chao, chao.